noches, bienvenidos al segmento de El Análisis aquí a las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, ¿cómo está? Pues pero muy bien. Ay, casi que tengo una bola de cristal y puedo adivinar por qué. Tiene una bola de fútbol donde dice Comunicaciones ganó y se clasificó. Así que felicitaciones a los cremas. Así es, felicitaciones. Bueno, así me gusta. Bueno, nunca dije que no le iba a los cremas, conste. Usted le va a los cremas, ya me lo confesó fuera, sí, acéptelo en público. Usted es crema también, ¿es crema? Crema y Real Madrid. Ay, no. Blanco. No. Bueno, vamos a hablar de comunicaciones. No vamos a hablar de comunicaciones, vamos a hablar de comunicación política efectiva. Miren, ya me tiene tanto este tema. Vamos a hablar de comunicación política, pero también de comunicación política efectiva. Como ya se habrán enterado, hay un relevo nuevamente en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Y bueno, vamos a tener a partir de mañana un cuarto secretario. Y eso pone en el debate en general la situación de la comunicación del gobierno. Algo está por ahí fallando, pudiera estar fallando, no es lo suficientemente efectiva, pero bueno, no nos corresponde ni a Carmina ni a mí definir eso, sino lo haremos y lo analizaremos con dos invitados. Le doy la bienvenida al licenciado Mario Fuentes de Starac, director y expresidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, y también al licenciado Luis Urbina, publicista y consultor en temas de comunicación. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, Julián. Gracias. Buenas noches, Carmina. Esa sonrisa con que nos están recibiendo me da un buen augurio que tendremos un buen análisis. Así es. Así es. Es un excelente tema la comunicación realmente, es muy importante. De comunicaciones, no, solo comunicación. Bueno, ya en serio, realmente es un tema muy importante. Así que, licenciado Fuentes de Starac, es un tema que, como lo decía, se está discutiendo, es parte de un debate y ya lo informamos en las noticias y también lo reiteramos, habrá un cuarto secretario de Comunicación Social y todo eso pone en debate el tema. Sus apreciaciones, por favor. Sí, Mariano, pues buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. En primer lugar, quisiera señalar que el derecho de las comunicaciones es un derecho de doble vía, ¿verdad? Tanto tiene derecho el comunicador a expresar sus puntos de vista, sus ideas, sus pensamientos, la información que quiere transmitir, y también existe el derecho de los recipiendarios de la comunicación, que tienen el derecho a recibir una información totalmente veraz, objetiva, imparcial, que permita pues realmente tomar, digamos, conciencia del acontecer. Yo creo que, digamos, el gobierno, dado que está pues, tomando la decisión de sustituir nuevamente al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, pues evidencia que ha habido problemas tanto en la comunicación por parte del Ejecutivo, la transmisión de la información por parte del gobierno, como asimismo pues no se ha transmitido al recipiendario, es decir, la ciudadanía en general no se ha recibido pues esa información veraz, objetiva, que los guatemaltecos, a la cual los guatemaltecos tienen derecho. Pero ha habido un verdadero problema a nivel de la comunicación, y pues se ha manifestado constantemente en la Secretaría de Comunicación Social. A veces pues uno estima que lo que hay ahí es un monólogo para, digamos, hablarse a sí mismo, ¿verdad? Como que a los funcionarios pues, de gobierno les gusta escucharse a sí mismos, y no verdaderamente hay una transmisión de esa información que necesita y que tiene a la cual tiene derecho la ciudadanía en general, de conocer qué se está haciendo en su nombre. Y en esto ha fallado totalmente el actual gobierno.
Licenciado Urbina, ¿cuáles son sus apreciaciones de lo que está sucediendo? Licenciado Urbina. Muchas gracias, Carmina. Bueno, pues es importante retomar parte de las palabras del licenciado Fuentes de Starac, ya que él hacía énfasis en algunas cosas. Por ejemplo, la veracidad que debe tener la información, número uno. Y uno de los desafíos que hay en la comunicación política es que normalmente un comunicador no solamente debe ser una persona que maneje de manera técnica y profesional las comunicaciones, sino que tenga la confianza para hablar con el líder de las imperfecciones que hay en los procesos. Normalmente a los políticos no les gusta escuchar las partes negativas y un comunicador político debe de ser aquel que tiene los pies en la tierra y que puede expresar ese tipo de situaciones al líder. Y es algo bien importante porque esto le permite al comunicador tener una visión más amplia y lo saca de la burbuja que puede ser el hecho de estar ejerciendo gobierno. Además de ello, considero importante que la inestabilidad en los cargos también genera la misma inestabilidad con los procesos de comunicación gubernamentales. Entonces, creemos que hay algunas debilidades en esa parte, pero que también influyen en el desempeño general de la comunicación estatal y de todas sus instituciones como tal. Luis Urbina, a partir de estas respuestas y estas apreciaciones iniciales, tanto suya como el licenciado Mario Fuentes de Starac, me nace una duda de por qué está pasando lo que está pasando, y me refiero a que desde hace un tiempo atrás la función de portavoces, la función de comunicadores dentro de diferentes entidades públicas ya no es tan relevante. Los ministros empiezan a tomar la palabra, son ellos los únicos que se pronuncian, son ellos los que publican en redes sociales, en fin, ya son pocas las entidades, y eso la Presidencia de la República no escapa de eso, de que al final solo es el presidente el que habla, ya no hay alguien intermedio, alguien que pueda comunicar, y lo mismo pasa en ministerios, entidades, etcétera. ¿Por qué esa situación, licenciado Urbina? ¿Por qué ahora ya no hay esa función, ya no existen esos profesionales de la comunicación que, bueno, al final parece que se dedican solo a ver qué tipo de comunicado, muchas veces muy mal redactados, pero bueno, publican comunicados, pero esa comunicación, eso sentarse a responder preguntas, eso a aclarar preguntas o analizar temas ya no se da? Bueno, aquí hay algo bien importante que debemos entender. La dinámica de la comunicación actual ha hecho algunos cambios. Sin embargo, se ha entendido mal la fortaleza que se le debe dar a los medios institucionales. Por ejemplo, el gobierno como tal o la presidencia como tal debería de resaltar o de fortalecer la institucionalidad de los medios que tiene el gobierno para comunicar. Entiéndase la TGW, el Diario Centroamérica, el canal de gobierno, y deben de ser espacios donde se pueda debatir y se puedan exponer las propuestas políticas y los planes del Ejecutivo y de las distintas entidades de gobierno. Entonces es bien importante que el gobierno como tal pueda fortalecer a las entidades y que pueda dotar de esos profesionales que se enfoquen en generar el debate, la discusión, y que puedan generar una cierta agenda desde los medios propios del gobierno. Ahora, por otro lado, es importante entender que también la dinámica de redes sociales ha hecho que ahora el periodista no solamente busque la información con un proceso de investigación, sino que busque tener una declaración, que busque tener un video que pueda transmitir en vivo desde sus redes sociales. Entonces, esto también ha distorsionado un tanto el papel institucional, y al volverlo más personal, las debilidades de la persona que hace la alocución o del funcionario que hace las declaraciones se hacen evidentes y se trasladan al gobierno. Entonces es por eso que es importante comprender que la dinámica de los medios también ha cambiado, y el manejo tal vez demasiado personalizado ha hecho que las debilidades de los políticos se reflejen dentro de los gobiernos y que haga ver un caos de un
de un político que hable mal frente a los medios se traslade como la imagen de lo que la institución está haciendo. Ahora bien, doctor de Starac, con relación a esto, a ver, es interesante lo que dice el licenciado Urbina, pero como que se me vienen muchas ideas a la mente, vamos a ver cómo se lo organizo bien en una pregunta. Vemos que en efecto los presidentes actuales que tienen personalidades mucho más dominantes, más presencia, usan cada vez más los medios y los canales directos para dar su opinión. Sin embargo, eso ha hecho que muchos de ellos se metan en problemas constantemente. Lo vemos con el presidente de México, el presidente Trump, el mismo presidente Biden, que tratan de que no hable tanto porque pues, tiene muchas discrepancias en lo que está diciendo, el presidente Bukele de El Salvador, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vemos líderes más moderados, no están haciendo eso, están siguiendo los consejos que deben de seguir. Pero me trajo a la mente una frase que acabo de leer recientemente en el nuevo libro de don Francisco Pérez de Antón, y es que se llama Para leer una mañana de domingo, y él tiene una reflexión que dice que uno erróneamente piensa que los gobernantes están mal asesorados y que por eso cometen este tipo de errores, pero no le estoy parafraseando por supuesto lo que él dice, pero al final la conclusión es de que él cree que ellos buscan precisamente estas personas porque lo único que quieren es tener personas que les den la razón. ¿Es eso lo que está pasando? Sí, Carmina, el problema radica en que hay una, digamos, total centralización del tema de comunicación en el actual gobierno, y eso se vio desde un inicio. Incluso se pretendía limitar el acceso a las fuentes de información y eso ha persistido, ¿verdad? Esa es una garantía constitucional, el acceso a las fuentes, el libre acceso a las fuentes de información en el sector público. Y de esto pues se han quejado constantemente los comunicadores, los periodistas, los reporteros, ¿verdad? De que hay pues prácticamente una restricción en cuanto al acceso a las fuentes de información. Incluso en un momento se pretendió que los comunicadores y periodistas tuvieran que hacer uso de la ley de acceso a la información pública para poder acceder a las fuentes de información. Y esto es totalmente absurdo porque la Constitución claramente garantiza el libre acceso a la información a los medios de comunicación, a los periodistas y comunicadores. Y consecuentemente, pues, era totalmente fuera de lugar el que tuvieran que utilizar los plazos que establece la ley de acceso a la información pública. Entonces, pues esto, reitero, repito, se ha dado, digamos, a lo largo del actual gobierno. No hay descentralización en la información. Vemos a los ministros que no comunican absolutamente nada, y también los mismos secretarios de comunicación social de la presidencia pues prácticamente están totalmente limitados en cuanto a la información que pueden brindar. Es más, yo me atrevería a pensar que ni siquiera están enterados de muchas del acontecer intergubernamental. Entonces, pues resulta que es el gobernante el que prácticamente da toda la información a través de sus presentaciones o conferencias de prensa o comunicados. Entonces, pues esto no ha generado ese intercambio necesario que se da a través de las conferencias de prensa, a través de la invitación a todos los medios de comunicación social para hacer, digamos, informativos en que se pueda precisamente preguntar y debatir sobre las distintas cuestiones que se pretenden transmitir a la opinión pública. Entonces, pues, simple y sencillamente lo que han hecho los comunicadores, pues, es recurrir a ese periodismo de investigación y tratar de buscar la información por sí mismos, ¿verdad? Y desentrañar precisamente lo que ocurre en el seno del gobierno y del sector público en general. Mario Fuentes de Starac, a ver, yo en lo particular considero que el tema de centralizar
la conducción estratégica de la comunicación no es malo. Por el contrario, viéndolo desde la perspectiva del funcionario, tiene sus bondades, pero hay que saberlo hacer para que, y aquí viene la parte donde quiero su comentario, sea efectiva, en el sentido de comunicar lo que se quiere comunicar y que el receptor de la información lo comprenda y lo digiera fácil. Esa parte de la efectividad de esa comunicación es lo que podría estar fallando. ¿Cómo se resuelve eso? Insisto, yo soy de los que cree que una buena centralización estratégica puede ser efectiva, pero en este caso aparentemente, bueno, no aparente, no está resultando efectiva. ¿Cómo se resuelve la parte de la efectividad? Mario Fuentes. Sí, la comunicación debe ser, como usted señala, Mariano, eficaz, ¿verdad? Y pues no hay una comunicación eficaz. Sobre todo, pues tiene que haber un profesionalismo en el comunicador, ¿verdad? O sea, el comunicador no puede ser pues cualquier persona, sino que tiene que ser un comunicador profesional. Y además, pues tiene que haber una confianza en ese comunicador para que precisamente maneje los distintos temas que existen en el gobierno. O sea, dentro de la misma secretaría, pues pueden haber, digamos, distintos voceros que están explicándole digamos, a la opinión pública, a la ciudadanía, los distintos temas relacionados con el acontecer gubernamental. Pero yo no veo eso, ¿verdad? Yo veo que lo que hay es una total centralización. Ni aparece el secretario de Comunicación Social, que en todos los gobiernos, usted mencionaba, Carmina, los distintos gobiernos, todos los gobiernos democráticos, pues hay una fluidez de parte de la Secretaría de Comunicación Social. Pero en este caso, los 4 secretarios, bueno, yo prácticamente no los he visto mucho en su interacción y pues pareciera de que pues, son funcionarios que no están cumpliendo su misión porque no los dejan. Licenciado Urbina, con relación a este tema, este es el mensaje que se está mandando a la ciudadanía, que la comunicación es mala y que hay problemas internos, pues porque en prácticamente 2 años de gobierno ya se va a nombrar a la 4ª persona al frente de la comunicación. Y una de las fallas más grandes que ha tenido el gobierno es precisamente la comunicación. Las cosas se dicen mal y se crean unos conflictos tremendos. Y cuando uno llega a la raíz del asunto, simple y sencillamente se comunicó mal, y eso ha sido uno de los mayores desgastes de este gobierno. 4 comunicadores sociales no bastan para darse cuenta del error que están cometiendo. Bueno, es bien importante hacer énfasis en lo que usted dice, Carmina, porque los comunicadores no solamente deben hacer una gestión administrativa como lo establece la ley de libre acceso a la información, sino que también deben de saber llevar los distintos programas de gobierno. Y además un comunicador en la presidencia no está únicamente para hablar de los temas de gobierno del presidente, aunque esa es principalmente su función, sino también debería de articular con las demás entidades de gobierno la forma en que se van a proyectar los distintos proyectos que hacen las instituciones. Vemos claramente que la centralización de la información, por ejemplo, del inicio de la pandemia, nunca se llegó a obtener información desde el Ministerio de Salud. Sin embargo, la postura oficial siempre fue llevada por el presidente, lo que le generó un mayor desgaste a él como personalidad. Además, también encontramos que hay debilidad en el tema puntual de cada institución, donde podríamos mencionar el caso puntual del Ministerio de Salud, que la reacción tardía en cuanto a las campañas para poder fomentar el distanciamiento social, hacer esta misma información en los idiomas mayas.
Entonces, podríamos señalar muchos ejemplos de las debilidades que ha causado. Ahora, ¿cuál es el rumbo que debe tomar? Creo que es importante que el gobierno pueda replantear su estrategia. El presidente no debe cargar con toda la carga comunicacional porque eso le genera más desgaste de lo que ya le genera el hacer gobierno. Ese es uno de los primeros puntos. Otro de los puntos deberían de generar una mejor interacción entre los medios institucionales del gobierno para que estos puedan ser las cajas de resonancia de la administración y que pueda distribuirse dentro de ellos la distinta carga comunicacional. Inicialmente creo que esas serían algunas de las cosas que se deberían de corregir. Luis Urbina, dependiendo del gobierno o del presidente en los últimos años, extendámonos hasta ya más atrás, de allá los 90s, 80s, en algunas ocasiones el secretario o la secretaria de Comunicación Social es al mismo tiempo el vocero del presidente. En otros casos son dos personas diferentes porque la ley le otorga a la Secretaría de Comunicación Social muchas atribuciones que no necesariamente son compatibles o con el tiempo suficiente para ser el vocero de la presidencia o del presidente. En este caso, en la coyuntura actual y a la situación que ustedes ya han analizado y descrito, a su criterio, el secretario próximo de Comunicación debe ser al mismo tiempo vocero o debe de encontrarse otra figura, otra persona que sea el vocero de la presidencia o del presidente. Ya es un tema también muy fino de analizar y de determinar si es de la presidencia o del presidente. ¿Cuál es su criterio? Mi criterio personal creo que deben ser dos personas, por varias razones. Uno, como usted bien lo indica, la carga que se lleva a ese nivel es una carga importante. La otra, el conocimiento dentro de la funcionalidad de un gobierno debe ser integral. Entonces, cuando estamos trabajando en equipos de trabajo, nosotros podemos incluir dentro de los mismos equipos, por ejemplo, cuando vamos a hablar de temas netamente legales, de alguna propuesta que esté por hacer el gobierno, es importante tener ese respaldo de un profesional que tenga un background bastante grande respecto a ese tema, o si va a ser respecto a la salud. Entonces es importante que los equipos de comunicación puedan ser formados de manera integral y que puedan también contar con la colaboración de otros profesionales para poder enriquecer su trabajo. Entonces, principalmente creería que sí deberían de ser dos personas y dividir la carga de trabajo y poder articular de una manera adecuada la propuesta de comunicación que van a llevar hacia la ciudadanía. Doctor Descargar, con lo que hablábamos sobre el desgaste que tiene la figura del presidente, en la mayoría de empresas siempre hay una persona encargada de la comunicación oficial y en caso de un malentendido o un error, precisamente por eso también es importante, no solo porque puede comunicar de una manera más eficaz, sino que a la hora de un problema, pues siempre tiene que haber alguien que absorbe los shocks. Y es más fácil decir que fue un error de comunicación que se cometió un error. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer para que el presidente también entienda eso? Porque eso es parte de toda la agenda de gobierno, de recibir consejos y de no desgastar más la figura del presidente, porque a veces por un comentario como en un inicio es un gripón, pero luego resulta que encierra a la ciudadanía, etcétera, etcétera, se mandan mensajes que no están ni siquiera coordinados dentro de todo lo que está diciendo, como bien indicaba el licenciado Urbina. Pues precisamente es por ello que debe de dividirse la función. Y es para evitar, uno, por un lado, la sobrecarga de trabajo y la confusión en la información, y dos, para evitar que el desgaste de la personalidad del presidente, independientemente de quién sea, recaiga más sobre el gobierno, porque los defectos de los políticos recaen sobre las instituciones. Y eso no solamente le resta credibilidad al presidente, le resta la credibilidad a las instituciones. Y hay instituciones o hay programas que no lo vamos a negar, que hacen bien su trabajo o que están haciendo un esfuerzo por hacerlo bien y que cuando uno lo evalúa, uno dice, bueno, es aceptable, es mejorable y uno puede llevar una balanza sobre lo que está sucediendo.
Pero cuando dejamos que los defectos de la personalidad del ministro, del presidente, del secretario o del magistrado recaiga sobre la institución, el comunicador ha fallado al prevenir esa situación con la persona que debe buscar cuidar la institucionalidad, porque es importante que también los comunicadores entiendan o entendamos que cuando estamos del lado institucional, nuestro deber es cuidar y fortalecer la institucionalidad para la cual estamos trabajando. Mario Fuentes de Starac, repasando su hoja de vida, yo diría que usted ha tenido relación en el sentido que desde su ámbito profesional y también del periodismo y involucrado en medios, yo diría que con alrededor de una docena de gobernantes, de gobiernos. Y eso le da a usted una experiencia, un conocimiento de primera mano en cuanto a cómo se comunica o cómo se debe de comunicar o cómo debe ser efectiva. Y la relación entre el periodismo, los columnistas, los formadores de opinión y los gobernantes, los gobernantes. Sobre esa experiencia y sobre ese repaso que usted ha tenido con tantas, porque ha habido de todo, ¿no? De todas formas, ¿qué sacaría usted como aquellos elementos fundamentales y básicos que deberían de cuidarse para que, retomando el tema de la noche, la comunicación política estratégica del gobierno sea efectiva? Sí, Mariano, por eso decía yo al principio, primero tiene que existir una convicción de parte de los funcionarios, del gobernante y de los funcionarios, de que la ciudadanía tiene el derecho a la información, ¿verdad? La información veraz, objetiva, imparcial, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, ¿verdad? Y que esto no es una cuestión discrecional del gobernante o de los funcionarios, tiene una obligación de transmitir esa información a la ciudadanía. Entonces no es cuestión de ponerle cortapisas, etcétera, a la fluidez de esa comunicación, esa necesaria comunicación eficaz. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de descentralización, en mi opinión, el gobernante debiera de ser una segunda instancia, pero la primera instancia deberían de ser todos los ministros, los secretarios de la presidencia. Esos son los que debieran de estar en la primera instancia, en la primera línea de fuego, en donde se va a vertir la información. Y por supuesto, la Secretaría de Comunicación Social acompañar, digamos, a los distintos funcionarios en la transmisión de la información y la comunicación. E incluso en el manejo de las preguntas y respuestas que deben, por obligación, realizar, y que los comunicadores tienen libertad los periodistas y los medios de comunicación tienen totalmente libertad de interrogar a los distintos funcionarios, ¿verdad? Incluso, pues, como lo decía el licenciado Urbina, ha habido hasta restricción en el acceso a la información. Sí se ha tenido que recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública para demandar precisamente cierta información que no está fluyendo como debiera de fluir. Incluso en algunos casos, pues se le ha catalogado como información reservada o confidencial para precisamente que no fluya esa información. Entonces, estamos verdaderamente ante una situación de concentración, digamos, de la comunicación, y eso no es positivo, ¿verdad? Eso de ninguna manera es positivo, y no debe existir ese recelo a dar la información. La información es un derecho de la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene el derecho de saber qué es lo que se está haciendo en su nombre, y consecuentemente también tiene que saber, ¿verdad?, qué es lo que se está haciendo a sus espaldas, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Y entonces, bueno, si no hay precisamente ese flujo de información, pues la ciudadanía
permanece desinformada y obviamente eso va en detrimento del espíritu democrático. Licenciado Urbina, y aquí quiero insistir, o sea, ok, no quieren que nos informemos, sin embargo, ese error a ellos les cuesta todavía más caro, porque entonces cualquiera dice cualquier cosa y uno va a creer las cosas que están diciendo, sean o no verdad, porque es lo único que tenemos. Pongamos un ejemplo, el tema de la compra de vacunas con Rusia. Eso se manejó tan mal a nivel de comunicación. Salieron tantas cosas que se estaba robando el dinero que aquí y allá. Y cuando uno como que trata de, entre todas las cosas que pasaron, analizar el tema, fue peor lo que hicieron con la comunicación que el hecho en sí que estaba sucediendo. Y en este momento no quiero decir que el hecho sea bueno o malo, no lo estoy juzgando, pero yo sí veo que la comunicación en eso los metió en serios problemas, y así con otros tantos, pero hablemos en este particular porque a la gente le afectó directamente. Nos afecta a todo, pero este nos afectó más. Nuevamente, sí, es ignorancia, es mala intención, es porque los perjudica a ellos y nos perjudica a nosotros. Sí, y cuando obviamente se niega la información o no hay acceso a la información, lo que ocurre es que se habilita el periodismo de investigación, ¿verdad? Y ese periodismo de investigación pues va a indagar, ¿verdad? En todas las fuentes de información, a ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces empieza a fluir una información que tampoco el mismo gobierno está en la capacidad de hacerle frente a esa fluidez de la información a través del periodismo de investigación. Entonces la situación se vuelve más confusa, el desgaste para el gobierno es mayor. Por eso yo insisto pues en que hay un derecho a saber, y por parte de las autoridades de gobierno tiene que existir absoluta y total transparencia. El secreto de Estado solo está reservado para ciertas situaciones relacionadas con asuntos diplomáticos y asuntos de seguridad, ¿verdad? En que, digamos, hay situaciones de confidencialidad o reserva. Pero toda la demás información es totalmente... debe ser pública, y público significa que es del pueblo, que está en poder del pueblo, y consecuentemente pues eso lo debe entender un gobierno democrático. Luis Urbina. En lo personal me agrada mucho el énfasis que hace el licenciado Fuentes de Starac al decir que la información es del pueblo, y uno de los mayores errores al inicio de la pandemia fue dejar que la información que se generaba no venía del gobierno, sino venía de las citaciones que hacían los diputados de oposición a los funcionarios de gobierno. Entonces ya no tenían bajo control el gobierno, ya no tenía bajo control el mensaje que quería dar, sino que estaba expuesto al mensaje que la oposición, dentro de los procesos de fiscalización, quisiera hacer notar. Entonces ese fue otro error técnico del gobierno. Y es sumamente importante recalcar que las entidades de gobierno deben de tener una propuesta de comunicación para todo y no concentrar únicamente las decisiones dentro de los altos funcionarios, sino que también deben de evaluar junto con los comunicadores la forma en que van a expresar estas decisiones. Luis Urbina, partamos de esta expresión que mencionó Mario Fuentes de Starac, el derecho a saber, y a partir de eso pues se derivan también esa defensa que se hace de la libertad de información, de la libertad de opinión y todas esas libertades. Pero, como todo, pues, no es totalmente absoluto, porque también el funcionario tiene derechos, tiene libertades y también puede decir, sí, no, pues es mi libertad de responder o no. Pero lo pongo en ese contexto para que también se balancee y un aspecto fundamental, y es la ética y los valores que debe de prevalecer también en ese periodismo de investigación al que tanto ha hecho énfasis Mario Fuentes de Starac, en la forma de cómo se comunica, en la forma de que no se editorializa en un titular, cosas de esa naturaleza que muchas veces irritan, muchas veces tergiversan y no se resguarda ese derecho al saber. ¿Qué opina? Luis Urbina. Bueno, pues principalmente ahorita, mientras usted hacía la pregunta, yo pensaba
principalmente en los intereses que a veces hay en cuanto a algunas investigaciones que hay, porque no lo vamos a negar. Hay temas que están politizados y hay intereses de por medio. Por ejemplo, quién compró las vacunas, a cuánto las pagaron, es un interés de todos. Pero también podemos evaluar y ponernos a preguntar, bueno, ¿hay algún interés? ¿Alguien está por atrás empujando este tema? O, por ejemplo, cuando nosotros vemos que la oposición a una decisión de gobierno está impulsada por alguien que ya tenía una negociación previa, entonces también vemos que también la comunicación puede ser manipulada y puede ser empujada por otros intereses. Y es ahí también donde nosotros debemos hacer el balance. ¿Qué es la información pública? ¿Qué es lo que debemos informar? Porque la población tiene el derecho de conocer la verdad, y eso es algo importante, la verdad de las decisiones. Pero también debemos de aprender a manejar y a poder comprender y a entender que no todas las decisiones van a ser del agrado de todos, y que más de alguien que se sienta afectado por alguna decisión de gobierno puede venir e impulsar algún tema, ya sea en cualquier tipo de plataforma. Entonces, es bastante complejo el manejo de la comunicación. Y es complejo porque hay intereses de por medio, porque cuando hay una decisión de gobierno también hay recursos que se van a invertir ahí. Entonces hay que fiscalizar esos recursos, pero también hay alguien que dejó de recibir recursos en el otro lado, y no son pocos. Entonces es bien importante que podamos entender la magnitud de lo que sucede en las comunicaciones, y no podemos cerrar los ojos a la realidad. Doctor Destarac, usted dice que la información debe de ser para todos. La pregunta es, ¿toda la información debe ser para todos? ¿Y por qué no la importancia de una comunicación oficial cuando precisamente este periodismo de investigación va a llegar a las conclusiones que pueda, como pueda, y no va a haber otra postura para cotejar? Y yo creo que eso es lo que le da la objetividad a una investigación, que hayan dos fuentes. Y aquí el mismo gobierno, al no dar una posición unificada o correcta, lo que se está quitando es ese mismo derecho de ellos dar su versión del asunto. Está usted en lo cierto, Carmina. Por eso es que es fundamental el pluralismo en el ejercicio de la libertad de expresión de ideas. Debe existir muchos medios de comunicación. Entonces, si un medio de comunicación pues se equivoca, o un medio de comunicación supongamos, como decía Eliseo Urbina, puede estar, digamos, susceptible de una manipulación. Si hay varios medios de comunicación que están, digamos, prestando el servicio y tienen acceso a la misma fuente de información, pues obviamente en ese momento se produce la contradicción, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quién discrimina eso? Pues la misma opinión pública, el mismo receptor de la información dice, bueno, este medio de comunicación no está siendo totalmente objetivo e imparcial en trasladar la información, o la está tergiversando, ¿verdad? Pero, digamos, eso no significa de ninguna manera que vaya a restringirse la información, ¿verdad? Existen, por ejemplo, en otros países lo que se denominan los clubes de prensa, en donde se invita por parte de los funcionarios a todos los medios de comunicación, y ahí se les transmite la información, ahí se comunica de una manera profesional, ¿verdad? Entonces todos tienen acceso a la misma información. Entonces el que quiera tergiversar esa información, el que la quiera, digamos, en un momento dado, pues tratar de manipularla en función de determinados intereses, ese medio de comunicación pues cae automáticamente en una situación de parcialidad y total subjetivismo. Por eso es importante, ¿verdad?, que se pueda recibir a todos los medios de comunicación cuando se va a vertir una información que es fundamental, ¿verdad? Cuando eso no ocurre, entonces se habilita, reitero y repito, se habilita el periodismo periodismo de investigación, porque se está, digamos, ahí resguardando la información, se está evitando que se tenga acceso a ella,
Y entonces ahí es donde se habilita el periodismo de investigación. Entonces, si el gobierno no quiere que haya un periodismo de investigación y que se esté buscando precisamente la documentación o la información por parte de los medios, qué mejor que la entregue, pues que la haga del conocimiento público. Eso es lo ideal, ¿verdad? Y ese es un derecho sagrado, el derecho a la verdad, el derecho a saber, ¿verdad? El derecho a la transparencia en la transmisión de la información. Mario Fuentes de Starac, importantísimo lo que acaba de decir, creo que ha marcado y ha remarcado algunos temas, pero permítame hacerle una pregunta y ya enfocado en el tema de lo que yo mencionaba de los funcionarios. Creo que no es ningún secreto, bueno, primero tenemos muchos medios de comunicación en Guatemala, Canal Antiguo es uno de ellos, pero está sucediendo y cada vez más de que los funcionarios deciden a quién atender y a quién no. Con lo cual hay una discriminación o hay una decisión provocada por los mismos funcionarios de voy a este lugar porque ahí no me tratan mal, o ahí no son tan críticos, o ahí no son tan investigativos, o ahí no conocen tanto, y ahí por lo menos ahí tengo a mis amigos y solo ahí asisto. Pero a otros, donde no necesariamente se es tan parcial en una opinión o un trabajo que hace, pues ahí no voy. ¿Qué opinión le merece eso, esa situación que es creciente, que está pasando, de que el funcionario, independientemente del rango o del nivel, está discriminando y no permitiendo y no asistiendo a invitaciones que se le hacen porque en ese medio en particular, y al Canal Antiguo aquí nos pasa con mucha frecuencia, dicen no porque ahí está Mariano y ahí está Carmina y por eso tanto no vamos con ellos? ¿Qué opinión le merece que estos funcionarios estén dando ese tipo de respuestas? Exactamente, Mariano. Eso precisamente, a eso se presta cuando uno, digamos, discrimina, ¿verdad? Privilegia y discrimina, ¿verdad? Porque son las dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la información que se está trasladando a través de ese determinado medio de comunicación o de ese comunicador o periodista, pues es una información también parcial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues como los demás medios se dan cuenta de que es una información totalmente sesgada. Entonces, ¿qué hacen esos medios de comunicación? Buscan toda la información, buscan completar la información, ¿verdad? Y si hay, digamos, secretos ahí de por medio, pues salen a luz, ¿verdad? Y eso va en detrimento totalmente del mismo. Por eso yo insisto, ¿qué es lo mejor? Pues conferencias de prensa en donde se invite a todos, ¿verdad? Y que no se esté, incluso todos los guatemaltecos tienen derecho tienen derecho a ejercer esa libertad de emisión del pensamiento, no solo los periodistas y los comunicadores, ¿verdad? Entonces se ha pretendido carnetizar, digamos, el acceso precisamente a las, digamos, a las conferencias de prensa y todo eso. Mire esto, con el ánimo precisamente de poner cortapisas a ese flujo de información. Yo creo que lo mejor es la publicidad absoluta, que lo dice la Constitución y la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Y la información, repito, al decir que es pública, es del pueblo. Parafraseando las palabras de Abraham Lincoln, del pueblo, para el pueblo, ¿verdad? Y así debe ser. Ahora, que lo entiendan los gobiernos, ¿verdad? Eso es el punto fundamental. Lo que pasa es que, bueno, si no lo quieren entender, van a sufrir el desgaste necesario, ¿verdad? O derivado precisamente de esa restricción que se hace a la libertad de emisión del pensamiento, y lo que va a pasar es que hay un enfrentamiento entre el gobierno con los medios de comunicación. Y bueno, y ahí vienen después otras cosas horribles como la pretensión de censurar, la pretensión de
de perseguir, digamos, a periodistas, ¿verdad? Así que yo creo que es muy importante que se cumpla con ese sagrado principio de libertad de emisión del pensamiento y de libertad de acceso a las fuentes de información. Licenciado Urbina, estamos prácticamente sobre el final del programa. ¿Alguna recomendación para nuestro gobierno, cómo mejorar la comunicación? Bueno, pensando precisamente en eso estaba en este momento. Una de las características del liderazgo es que el líder debe de ser un buen comunicador. Entonces, si sus ministros y sus secretarios no son buenos comunicadores, es importante que puedan capacitarse en ello. Diputados, ministros, secretarios, el presidente, magistrados, todos deben ser buenos comunicadores porque llevan el liderazgo de las instituciones del país. Entonces, una de las características que un buen gerente y un buen líder debe tener es ser un buen comunicador. Entonces, importante que puedan tomar con mayor seriedad la necesidad de transmitir la información veraz a la sociedad que la está esperando y que debe recibirla porque es un derecho público y que, tal como lo dice en la doctrina política, ellos han delegado en los funcionarios el poder y ellos deben de rendir cuentas, y una de las formas de rendir cuentas, además de la fiscalización, es por medio de la comunicación y de la aclaración de las preguntas que se tengan. Bien, agradecemos a Mario Fuentes de Estarac y a Luis Urbina que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, un gusto. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche. Interesante el tema, Carmina. Hay un tema que no abordamos, y pues lo digo antes de que nos cerremos, es esa relación utilitaria que existe entre funcionarios, periodistas y comunicadores y viceversa. Es netamente una relación utilitaria que marca mucho el tema de la comunicación. Y eso es el tema que creo yo crea más desconfianza sobre la información que se está generando en la ciudadanía y por eso se pierde credibilidad en ambos grupos. Bien, tema que dará mucho que discutir. Esperemos, mañana conoceremos al nuevo secretario de Comunicación Social. Mientras tanto, les agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos a continuar con Canal Antigua. Buenas noches.